Alegría para los seguidores de Lula y decepción en las filas de Bolsonaro. El balotaje en Brasil con un resultado muy reñido. Un 50,9% de los electores votó por el cambio, un 49,1% por el actual mandatario. Acabar con esa polarización, algo que el presidente electo deja claro desde un principio. Llegamos al final de una de las más importantes elecciones para nuestro país. Una elección que enfrentó a dos proyectos opuestos de país. Y que hoy deja a un solo ganador, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía o del Partido de los Trabajadores, tampoco de los partidos que me apoyaron en campaña. Es una victoria de un movimiento democrático que se formó por encima de los partidos, de los intereses personales y de las ideologías. La verdadera ganadora es la democracia. Luis Ignacio Lula da Silva se convierte así en el primer presidente en obtener un tercer mandato en la historia de Brasil. Las felicitaciones para Lula no se hicieron esperar y llegaron desde todo el mundo, especialmente de los mandatarios de México, Chile, Colombia y Argentina. Todos ellos aliados políticos del que será el nuevo presidente de Brasil. Este lunes también el gobierno alemán felicitó a Lula por su victoria y expresó su confianza en su cooperación frente a la lucha climática. Sus seguidores respiran aliviados tras el desenlace electoral. Es un alivio enorme saber que vamos a volver a creer en la ciencia, en la educación, en las leyes, que las cosas van a empezar a cambiar, que estamos en un largo camino para luchar contra la desinformación y el racismo. Todo eso que estaba creciendo en nuestro país. Este es el comienzo de un muy buen camino para Brasil. Era el mejor candidato para nosotros y parte del Brasil era la opción de que nos mostraría el futuro, que miraba las cuestiones ambientales, las cuestiones políticas más importantes como el desempleo, como las cuestiones económicas que están sobre Brasil hasta 6 años. Lula asumirá el mandato el 1 de enero próximo. Hereda no solo un país polarizado, sino también una economía golpeada por la crisis mundial. Bolsonaro presentó como un logro su legado, pero que queda opacado por una triste realidad. 33 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. En las zonas urbanas la pobreza afecta a casi un 24% de la población. Bueno, vamos a hablar un poco del futuro de Brasil, que nos depara en los próximos 4 años. Está con nosotros, aquí lo ven, Albert Steinberger, de la redacción de Deutsche Welle Brasil. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ha sido una noche durísima, una noche de infarto, seguramente para ustedes también en la redacción. ¿Qué va a hacer Lula para recomponer esta sociedad tan dividida, esta sociedad tan polarizada, esta sociedad donde él ganó un poquito más de la mitad? Yo creo que en el discurso de Lula ya salió algunos señales de lo que va a hacer, agradeciendo a Dios y diciendo que Jesús dice de amar sobre todo a todos, o sea, un discurso muy voltado al elector de Bolsonaro, al electorado de Bolsonaro, intentando de hecho, no sé, hacer un gobierno y señalar un gobierno de todos. Él necesita de eso para unir un país que está completamente dividido, pero también va a necesitar del Congreso, más que palabras. Con el Congreso no se discursa con palabras, sino también con cargos, con posiciones. Y un Congreso que sobre todo es un Congreso de los más conservadores de la historia de Brasil. Así que en este momento en el Congreso hay una herramienta que empezó con el gobierno de Bolsonaro, que es el orçamento secreto, que es un dinero que los parlamentarios pueden utilizar, son miles de millones de reales que pueden utilizar en lo que quieran. Entonces esto va a juicio, es considerado una cosa ilegal y va a juicio en el Supremo, y eso va a ser clave para ver cómo va a ser esa negociación, porque en este momento, como Bolsonaro negociaba y Bolsonaro logró su gobernabilidad con el orçamento secreto. Si sigue, Lula va a tener que aceptarlo. Si el Supremo decide derrubarlo, ahí va a tener que crear una nueva manera de negociar con el Parlamento. Perfecto. Vamos a algo quizás más simple, que es el Estado de São Paulo, que es uno del motor económico del país. Cada 5 brasileños
brasileños habitan allí en ese estado y ganó el bolsonarismo. O sea, ¿qué margen realmente de juego tiene para cambiar las cosas? Bueno, lo interesante de São Paulo es que un carioca, o sea, de Río, ganó en São Paulo. Eso es una cosa que solo había pasado una vez. Eso es una muestra de la fuerza del bolsonarismo. São Paulo seguro va a ser la cabeza de toda la resistencia en contra del gobierno de Lula. Y se dice en este momento mucho que el bolsonarismo es más grande que Bolsonaro. Y Tarcísio es uno de los nombres que son de los más fuertes, pues sobre todo porque tiene una posición que es un poco más moderada en términos de palabras, muy comedido, pero al mismo tiempo muy fiel a Bolsonaro y con los valores que Bolsonaro defiende. Tenemos que ver si el bolsonarismo va a seguir así tan de ultraderecha o si no van a venir nuevas figuras que quizás se vayan más al centro. Pero eso está naturalmente por verse. Estamos hablando de un análisis un día después de las elecciones. Hablemos de América Latina y del rol de Brasil en general. Llegamos ahora, con el día de ayer, al quinto país izquierdista que tenemos en América Latina. ¿Va a cambiar su rumbo en cuanto a política exterior, Lula? Eso seguro. Brasil estaba súper aislado en el escenario internacional, pero el único aliado, creo que de Brasil, era Vítor Orbán. Entonces, estaba completamente aislado desde que Trump salió de Estados Unidos. Entonces, Lula ya dice también en su discurso que quiere poner Brasil de nuevo en el mapa y hablar con la gente. Habló de parcería, sobre todo para la Amazonía también. Pero Lula tiene una mirada aún muy desde el tiempo de como cuando gobernaba, o sea, que era un otro mundo. Es un otro mundo. Lula gobernaba mucho, si tú te acuerdas, mucho cerca de los BRICS, o sea, Rusia y China. Rusia y China cambiaron un poco en la posición de Rusia y China en esa política internacional y eso creo que es el gran ojo que tenemos ahora de ver cómo va a posicionarse Brasil en términos de Rusia y de la política rusa y de la política china. Albert Steinberger, muchísimas gracias. Lo escuchamos de la redacción de Deutsche Welle de Brasil. Echen un vistazo a toda la información que tienen ellos, por supuesto en portugués.